¿Qué tal? Buenos días, juventud. Mi nombre es Israel Leal y me encuentro aquí con mi compañero Oscar González. Buenos días. Y estamos hoy aquí grabando este episodio especial para compartir con ustedes, ya que durante este curso, este último nivel de talleres, hemos aprendido acerca de la doctrina social de la Iglesia. Queríamos mostrarles un poquito acerca de qué se trata este concepto, de qué va, y especialmente hablar sobre el principio del bien común. Entonces, pues bueno, para arrancar con el tema como tal, Oscar, no sé si nos quieres compartir en términos generales cuáles son a grandes rasgos lo que comprende la doctrina social de la Iglesia. Sí, bueno, creo que antes hay que partir de cómo surge, ¿no? O sea, creo que lo importante es ver cómo va surgiendo esto. Lo primero es que si escuchamos el Evangelio, tenemos que sentirnos llamados a construir algo mejor, una sociedad mejor, ¿no? De ahí parte la doctrina social. Y después, bueno, no es algo nuevo en realidad la doctrina social. Todo esto surge con toda la revolución industrial en el siglo XIX, con todos los cambios que empezó a surgir en los trabajadores. Bueno, la iglesia y los papas se sienten llamados a ver cómo la iglesia tiene que dar lineamientos de cómo tienen que ser los trabajos, ¿no? Y se lanza la primera encíclica, Rerum Novarum, que empieza a hablar sobre los derechos de los trabajadores y así va surgiendo. Entonces la doctrina social se va componiendo, no es como que un libro que hable solo sobre eso, sino varias encíclicas, documentos de la iglesia que se juntan en un compendio para lo que hoy llamamos como doctrina social de la iglesia y que se sigue alimentando de todas las encíclicas que van haciendo los papas. Ok, o sea, bueno, básicamente esa es la manera en la que surge, ¿no? Como un llamado de acción por parte de la Iglesia ante diferentes conflictos, situaciones y circunstancias que estaban en ese momento. Y, bueno, como yo lo entendía, es toda situación que involucre a la sociedad, que implique al ser humano. La iglesia tiene una respuesta, tiene una manera de reaccionar ante estos acontecimientos, ¿no? Y se dio principalmente, creo que en la revolución industrial, como mencionabas, creo que siglo XIII, me parece. 19. ¿19? Siglo XIX. Sí, 6 casi. Sí, entonces, pues la iglesia constantemente está trabajando en ello, porque tenemos como que esta idea de que la iglesia atiende como que este aspecto de lo espiritual, el evangelio, las historias, los sentimientos, por ahí entra un poco la filosofía, y como que nos cuesta entender que al final el evangelio es el ejemplo de cómo debemos actuar en nuestro día a día. Entonces es aterrizar todo esto a nuestro entorno, a nuestra vida cotidiana. Entonces la iglesia sí se promueve en este sentido y ante diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita la última que creo yo se presentó, por ejemplo, era la pandemia. El tema de la pandemia era algo que le impacta a todo el mundo y la iglesia pues planteó diferentes perspectivas, ideas y todo eso. Pero bueno, ahorita Claro. platicaremos más de eso. Ahorita que lo mencionabas, a mí me pareció muy bonito. Cuando yo conocí la doctrina social, bueno, fue a través del DOCAT, cuando lo sacaron, y me senté a leerlo. Y dije, había escuchado el evangelio así, muy bonito, muy chido, pero decías, ¿cómo lleva a la vida práctica esto? ¿No? Y creo que la doctrina social resume el evangelio en cómo tenemos que vivirlo. Y ahí va dándote lineamientos, pasos, bueno. Pero Isra, ¿tú qué piensas? ¿Hasta dónde la iglesia debe involucrarse en estas cuestiones sociales? Yo creo que la iglesia tiene la función de alguna manera de proponer, de brindar principios ideales y de compartirlos a la sociedad. Nunca va a suplir al Estado, nunca va a suplir al gobierno, nunca va a ser el arzobispo lo que debería ser el gobernador, nunca va a ser un sacerdote lo que hace una secretaría de seguridad. Pero definitivamente sí deberían plantear principios e ideales bajo los cuales regir nuestro actuar social. Eso es lo que pienso, ¿no? O sea, sí, no debemos confundirnos de que la iglesia quiere imponer y quiere dictar cómo va a actuar todos, como una fuerza autoritaria, pero sí como una institución que se preocupa y que a través de posturas y de planteamientos garantiza un desarrollo integral de la sociedad. Sí, claro, me parece. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también diferenciar entre la iglesia como institución y la iglesia de nosotros como personas. Que nosotros somos la iglesia y Miembros que activos. estamos involucrados en la sociedad. ¿Cómo vamos? Tenemos que cambiar y construir una sociedad mejor, ¿no? Creo que igual participa la iglesia y tiene que involucrarse, pero iglesia como nosotros, pues, como esa parte viva, pues. Claro, sí, 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 entendiéndolo como la iglesia somos todos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, ahora, dentro de la doctrina social de la iglesia tenemos 4 principios. Son los que prácticamente van a regir todo el merequetengue que se arma. Y estos 4 principios son el del bien común, el de la persona humana, la solidaridad
y el de subsidiariedad. Me costó trabajo aprender a decirlo. Sí, está complicado. Pero bueno, estos 4 principios, algo que está muy, muy cool, y algo que leía, es que básicamente son principios que desembocan en responsabilidades sociales y derechos o garantías que aseguren el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, de rendir culto libremente y todo. Que si luego lo contrastamos, también lo hace la Carta Magna de los Derechos Humanos, diferentes ONGs, la misma ONU. Entonces ahí nos damos cuenta nuevamente cómo la doctrina social de la Iglesia, o sea, comparte ese ideal de promover el bienestar social, ¿no? O sea, como su nombre lo dice, ¿no? Y pues bueno, hoy precisamente vamos a enfocarnos en el del bien común. Pues bueno, platícanos así rápidamente qué es este principio del bien común. Yo lo resumiría en una frase que a mí me encantó. Se trata de buscar el bien de todos los hombres y de todo el hombre. Yo lo resumiría en eso, es el bien común, buscar cómo nos ayudamos a nosotros mismos como personas y cómo ayudamos también a las otras personas a desarrollarse de mejor manera, a vivir en condiciones óptimas, a ver que aquel que necesita también está pues siendo ayudado por los demás, que a veces nos sobran muchas cosas, ¿no? A veces pensamos que el dinero, que las propiedades pueden ser malas, y no sé si, creo que tenemos derecho a ganarnos estas cosas, pero el problema es qué hacemos con esto que tenemos, ¿no? El bien común responde a estos bienes que nos hemos hecho por el trabajo, que nos hemos ganado, pero ¿qué vamos a hacer con ellos, no? Claro, leyendo un poquito de lo que decía también el Docate, es como decir, cómo garantizar que todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño, todo adulto mayor, como quieras llamarlo, puede acercarse lo más que se pueda a una vida plena, o sea, vivir en plenitud. Y lo que decías, ¿no? Garantizar el bienestar de todo el hombre, o sea, tu integridad física, moral, social, emocional, económica, todo lo que te implica a ti como individuo. Y todos los hombres, o sea, todos los hombres en general como sociedad, ¿no? Que mi bienestar y mi plenitud pueda convivir de una manera correcta y positiva en la tuya, ¿no? O sea, tampoco se trata de que, no sé, porque podemos decir la plenitud para ti es tener mucho dinero, tener muchísimos bienes, poder hacer lo que tú quieras, pero si eso al final está repercutiendo de manera negativa en los de tu entorno, pues ya no es bien común, porque el bien común es algo bueno para ti y bueno para los demás. Claro, y ahorita dijiste algo que a mí me encantó, que había yo perdido de vista, que es buscar el bien integral del hombre, o sea, desde lo espiritual, lo físico, lo material, porque a veces pensamos que el bien común puede enfocarse solo en los bienes materiales, en las casas, en los coches, y todo lo que tiene que ver con la propiedad privada, bueno, y no, también tiene que ver con la inteligencia, con todo lo que sé, con todo lo espiritual, que también es un bien. Y esto nos lleva al primer punto, creo que tenemos que tocar. ¿Y qué dice la Iglesia acerca de la propiedad privada? Ok, bueno, pues la Iglesia prácticamente dice que la propiedad privada no es algo malo, ¿no? Porque creo que la propiedad privada lo relacionamos inmediatamente con temas de derecho, de jurisdicciones, de abogacía y todo. Y creemos que a veces son como que dos posturas que están peleadas. Y creo que no. Lo que dice la Iglesia es que la propiedad privada es algo bueno. ¿Por qué? Porque genera un sentido de responsabilidad. Si tú el día de mañana, en medio de tu colonia, te paras y plantas un árbol y dices, este árbol es de todos, muy pocas personas y probablemente ninguna se tome a la tarea de echarle agua, ver que no le dé el sol, que no se le suban las hormigas, que no lo patee alguna persona, que no lo orinen los perros. Pero cuando dices, este es mi árbol, yo lo planto y lo quiero poner en mi jardín, generas más ese sentido de cuidarlo. Entonces, básicamente eso aplica con todas las cosas. O sea, es válido que todas las personas puedan tener propiedad privada. De alguna manera también reconocer que esto, nuevamente, regresamos al principio del bien común, que en mi propiedad privada no implique a ti perjudicarte, ¿no? Porque no se trata de decir, pues yo puedo comprar todo Mérida y los demás dónde van a vivir, pues es su problema. Entonces, la propiedad privada no tiene nada de malo, genera un sentido de responsabilidad, solamente si hay como que saber hacer un uso correcto de ellos y que siempre como sociedad estemos dispuestos a compartirlo con los demás. Sí, claro, me parece muy, muy preciso lo que dijiste, porque creo que es importante entender que la propiedad privada es nuestra, pero el principal objetivo de lo que es nuestro es también compartirlo con el otro, como esto que es mío, lo comparto con el otro. Y esto nos lleva a pensar entonces en el destino universal de los bienes, que cómo es que Dios todo lo que ha creado lo ha hecho para el bien del hombre y que tiene que ser compartido entre todos los hombres. O sea, no es como que yo me voy a apropiar de todo el terreno y yo voy a hacerme feliz con esto. Para nada, la doctrina social y el bien común
giran en torno a lo que es el egoísmo. Esto es mío y solo para mí, ¿no? Me invita a buscar y compartir con el otro. Y hay otro punto que menciona aquí igual la parte de la doctrina social en ese principio. Y es la relación, dice, el destino universal de los bienes y la economía. O sea, aquí cómo se relacionan. Pues la verdad es que a mí me costó un poquito de trabajo entender cómo la economía entra en esto, pero yo creo que va muy de la mano. La economía siempre va de la mano con cómo obtengo las cosas, pues. Pero básicamente es como yo, con lo que tengo, con lo que he ganado, contribuyo también al crecimiento económico tal vez de mi sociedad, de mi familia, y esto tampoco está peleado con el cuánto tengo, pues. A veces pensamos que el rico está condenado porque el evangelio se refiere a los ricos como aquellos que se van al infierno, ¿no? Y no se refiere para nada a esas riquezas materiales, sino a lo que nos impide desprendernos de todo esto, ¿no? Bueno. Creo que sí, o sea, me gusta eso que dijiste. A veces creo que tenemos esta idea de que el privilegio te condena. Y no es precisamente eso. Creo que tocas un punto importante y es el tema de la administración. O sea, realmente nadie debería sentirse señalado, apuntado o condenado por el hecho de poseer pues propiedades, por tener un buen sustento económico. No tiene nada de malo esa parte. El tema es lo que dices, ¿qué haces con él? ¿No? Y qué tan dispuesto estás de repente pues para solidarizarte con ello, ¿no? O sea, yo conozco personas que tienen un ingreso económico muy bueno que tú dirías, uy, pues, qué chido, o sea, y son las primeras personas que están dispuestas a ponerlo al servicio de los demás, a que si de repente se requiere de algún apoyo, a alguna causa benéfica, ahí están donándolo, ahí lo están poniendo. Entonces al final pues están haciendo un buen uso de esas cosas que se les han dado, ¿no? No sé si lo vamos a mencionar más adelante, pero me acuerdo que tú siempre mencionas el tema de las primeras comunidades. O sea, el tema de las primeras comunidades, de que dicen que, ¿cómo decían? Que mira cómo se aman. A mí me encanta esa frase porque creo que es eso. Digo, pueden haber diferencias, incluso yo creo que habían diferencias de clases sociales, pero mira cómo se llama, es cuánto el rico le daba al pobre porque había hecho clic con lo que es el evangelio. Claro, o sea, esa es como que la parte romántica en la que entendemos la idea y la filosofía detrás de todas las cosas que ellos hacían, que eran, pues al final compartían todo entre todos. O sea, como tú dices, no dudo que haya clases sociales, no dudo que había personas que tenían más, pero estaban todos dispuestos siempre a compartirlo con sus hermanos, y eso lo hacía totalmente distinto. Y esto, digo, voy a mencionarlo porque a veces pensamos que la iglesia también invita al comunismo. Hay que ser claros con que la iglesia no es partícipe de ningún tipo de régimen como estos. Por eso invita también a la propiedad privada. Hay cosas del comunismo que no comulgan con la iglesia, pues. Y creo que esto también nos lleva a pensar en cómo... hasta dónde la propiedad privada tiene que ser compartida, ¿no? Porque a ver, ningún extremo es bueno, dice el evangelio. No así claramente, pero creo que Jesús es claro con que ningún extremo es bueno, ni tanto que quema al santo, ni mucho que no la alumbre. ¿Cómo va la frase? O algo así, ¿no? Algo así decía. No soy malo para esas cosas, pero algo así, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde tengo que compartir? Creo que hay que pensar también en algo que no vaya a afectar mi integridad como persona, porque a veces pensamos que es darlo todo por el todo y a veces creo que nos hacemos daño también, ¿no? Claro. Creo que el equilibrio siempre es bueno y en este compartir también pensar en la sustentabilidad. Sostenibilidad. Sostenibilidad, sí, okay. Claro, porque tampoco se trata de consumir los bienes por consumirlos, sino hay que pensar también en las generaciones que vienen. Porque no por querer ayudar a todos nos acabemos tal vez con los recursos, pues. Entonces hay que pensar en todas las generaciones que vienen también. Sí, que creo que es algo que igual se menciona en este principio, de hecho, que es el tema de los bienes de la tierra. O sea, así como la propiedad privada tenemos todos derechos a poseerla, pues los bienes de la tierra, ¿tenemos derecho? ¿No tenemos derecho? ¿Hasta qué punto tenemos derecho? ¿No? Y pues precisamente el principio del bien común dice que por ser hijos de Dios, o sea, todo lo que está en la tierra debería ser para todos, ¿no? Entendiendo que todos podemos tener, lo que te decía, ¿no? La propiedad privada, puedes tener tu pedacito de tierra, pero si hay 100 personas y hay un kilómetro, ese kilómetro se divide entre esas 100 personas, ¿no? Entonces, eso básicamente nos dice. Y lo que tú decías, ¿no? Hacer un uso inteligente de estos recursos. Porque no se trata nada más de aprovecharlos, explotarlos por explotarlos. Y que luego, pues, no quede nada para las futuras generaciones. Y al final, bueno, pues ya para ir cerrando con ese principio, pues se habla acerca de algo que es el bien común y qué relación tiene con los pobres. Sí, claro, creo que los pobres son los protagonistas del evangelio. Y no solo la pobreza material. Porque a veces pensamos, digo, el evangelio a veces tiene figuras muy
tajantes con el rico es el que tiene mucho dinero y el pobre es el pobre es que lo tiene, nada. sí. No, digo, y creo que hay que aprender a interpretar esas partes porque el rico es aquel que le cuesta desprenderse de lo que tiene, así sea un pedazo de papel. Y el pobre es aquel el que logra ser desprendido, pero tiene necesidades que no han sido cubiertas. Entonces, el bien común está totalmente relacionado con esto. Al final, si el pobre es el protagonista del evangelio, nosotros estamos llamados a vivir el evangelio también. Para nosotros, ellos tienen que ser los protagonistas. ¿Cómo ayudamos al pobre a desarrollarse integralmente? Ya es decir, todo lo material que le haga falta, todo lo espiritual, todo lo intelectual que le haga falta. Hay que buscar cómo subsanarlo, cómo llenarlo, porque la civilización del amor solo se va a construir en la medida en que todos tengamos acceso a los mismos derechos, a las mismas obligaciones, a todo lo que esta doctrina social nos invita a vivir, y creo que el bien común lo deja muy claro. Es correcto, y me gusta mucho la parte en la que tocas de que dices que no solamente estamos hablando de posesión, o sea, el pobre es toda aquella persona que tiene necesidad. Y al inicio hablamos de las dimensiones del hombre, ¿no? O sea, las necesidades humanas son sociales, emocionales, de reconocimiento, económicas, fisiológicas. Entonces, todas las dimensiones que comprenden la complejidad del ser humano tienen que ser atendidas porque en cada una de ellas podemos tener pobreza. Económicamente puedes estar muy lleno y espiritualmente puedes tener muy poco, ¿no? Había una frase que me gustaba mucho que dice, había un hombre tan pobre, pero tan pobre que lo único que tenía era dinero. Entonces sí me gusta mucho eso de cómo la iglesia nos llama a trabajar con ellos. Precisamente Jesús no mencionaba esta frase de, les digo que cuando lo hicieron con uno de estos hermanos, lo hicieron conmigo, ¿no? Entonces es como que... Sí, y las obras de misericordia son claras, o sea, no solo se refiere a lo material, sino también a lo espiritual, ¿no? Y ahorita que mencionas eso, hay un ejemplo claro que vivimos, creo que en Yucatán, somos el primer lugar en suicidios. Creo que esa necesidad que tenemos como jóvenes, a veces como personas adultas, de ser acompañados, también es un tipo de pobreza que no, como sociedad, creo, no hemos aprendido a subsanar y cómo a vivir este bien común también en esos ámbitos. Sí, precisamente hace poquito en el último encuentro mencionan a los chicos, ¿no? Que en Yucatán, según una estadística creo que de 2020, cada 27 horas una persona se quita la vida. Entonces imagínate, en el lapso de lo que estuvimos nosotros en el encuentro, le decíamos, pues, 3 personas han decidido terminarla. Y a ir a estas necesidades, ¿no? Que quisiera meternos en un tema un poquito más extenso, sí, claro. Las famosas periferias, ¿no? Que no solamente es física, sino hay otros temas. Sí, claro. Hay un beato ya santo, me parece, no sé si le estoy regando, el padre Alfonso María Fusco, que él decía una frase, me gustaría que a mi sombra pudiera hacer el bien. Entonces creo que yo en eso lo resumiría, precisamente esta parte. No sé si tú cerrarías con algo más. Hay una frase que yo estaba leyendo en el DOCAT que me gusta, me voy a permitir leerla porque no me la sé de memoria. Es la de John Wesley. John Wesley, sí. Joya. Haz todo el bien que sepas, con todos los medios, con todas las maneras, en cualquier parte, a todas horas y a quien sea en tanto que puedas. Claro. Bueno, pues John Wesley no sé quién fue, pero gran frase y creo que es una gran enseñanza. Y pues bueno, de esa manera pues concluimos este episodio. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Y pues que sigamos aprendiendo todos en conjunto de lo que es la doctrina social de la iglesia, porque esto nos va a dar muchísimas herramientas de cómo poder actuar en nuestro día a día. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos. Buenos días, juventud. Buenos días. Chao.